sacar material de examen, ¿eh? Y acuérdate que soy fiel creyente de un examen complejo, soy fiel creyente de un examen oral, entonces ya ponte serio. Clase 1, introducción. Ajá. Hablar de inmunología es bastante divertido, por lo menos para mí. Espero que a ustedes también se les vaya pegando un poquito. Vamos a hablar de inmunología justamente el día de hoy. Ajá. Obviamente, antes de aventarte conceptos que, ok, algunos más difíciles que otros, sí me gusta saber que más o menos trato con gente que sabe en torno a qué giran las cosas. Vamos a poner esto en contexto. Tú en este semestre ya debes de saber perfectamente bien qué es inmunología, ¿cierto? Digo, si estudiaste medicina es porque tienes que tener ciertas materias apasionantes en tu carrera. Inmunología para medicina, pan de todos los días. Entonces, hazme saber que tienes una buena conceptualización de esto, Litsi. Litsi, ¿qué es la inmunología? ¿Qué estudia la inmunología? Pues todos los mecanismos de defensa del cuerpo frente a bacterias, a virus o algún agente extraño. Todos los mecanismos de defensa del cuerpo en contra de virus o algún cuerpo extraño. Perfecto. Litsi tiene una buena conceptualización de esto. Ana Lisbeth, cuando Litsi dice todos los mecanismos de defensa, dame unos cuantos. Pues pueden ser mecanismos de defensa de barrera, como puede ser la piel, o pueden ser químicos como los neutrófilos, los macrófagos, células endoteliales o en sí todas las barreras inmunológicas. Empezaste bien y te me fuiste, y te me caíste, querida. Barreras es correcto. La piel, ajá, algunas mucosas. Ahora, las células no son químicos, las células es una unidad celular, como los macrófagos, los neutrófilos, las células B, los linfocitos T, ajá. Pero, de hecho, Ana Lisbeth estaba dándole justamente a lo que quiero, como quiero yo que conceptualicen la inmunología, que justamente vamos a platicar de eso ahorita. Y obviamente, no tienes que quemarte el cerebro, es una ciencia. Ajá. Una ciencia que estudia el sistema inmune. Que quizás la definición más general te dice que estudia el sistema inmune bajo la vertiente de las células y de los anticuerpos, pero de hecho la inmunología es muchísimo más compleja que eso. Involucra muchísimos más factores. Ya me dijeron unos cuantos, pero vamos a dar la definición exacta de lo que es inmunología. Ciencia que estudia el sistema inmune. Pero este sistema inmune se traduce en una serie de órganos, tejidos, células y factores solubles. Todo eso, y me estoy quedando corto porque ahí me faltó barrera física. Eso es el sistema inmune. El sistema inmune va más allá del neutrófilo, va más allá del macrófago, va más allá de la célula B. No, el sistema inmune es un conjunto de factores, conjunto de procesos, conjunto de moléculas que trabajando de manera idónea preservan el estado de salud. Ahorita vamos a platicar de ese apartado, pero quiero que lo tengas así. Conjunto de órganos, tejidos, células, factores solubles, ajá, barreras físicas, como lo dijo su compañera, que tienen una clara misión, preservar el estado de inmunidad. Ahorita vamos a meternos con esos conceptos para que los vayan entendiendo. Ahora bien, todo esto se persigue, buscar el estado de inmunidad tiene un firme propósito, y ese firme propósito es mantener el estado de homeostasis en el organismo. El estado de homeostasis se traduce básicamente como un estado de una correcta nivelación de procesos fisiológicos. De esta manera estamos adecuando, nos estamos escapando de posibles enfermedades o posibles alteraciones que nos conduzcan al desarrollo de una enfermedad. Es muy sencillo entender eso. Homeostasis es algo que tú perfectamente dominas. ¿Qué involucra la homeostasis en el organismo, chicos? ¿Qué es homeostasis? Que el organismo esté en equilibrio. ¿En contexto de qué? ¿Equilibrio de qué? ¿De variables? O sea, sí, pero ¿cuáles variables? En relación con el medio ambiente, por así decirlo. Reguladas y controladas, que era como temperatura, Ahí está. pH. Regulación Y de temperatura, de niveles hídricos, de procesos fisiológicos, de intercambios iónicos. Hay un montón de factores que si están bien, tienes un correcto estado homeostático. Un correcto estado homeostático se traduce en salud.
Si tú tienes que definir enfermedad, ojo con esto, pregunta de examen, no tienes que definir enfermedad, no vas a decir, pues cuando me siento mal, pues no, mijo, no, así no va. La enfermedad es la disrupción del estado homeostático de un organismo por X o Y factor. Si tú rompes el estado de equilibrio, si tú rompes el estado homeostático, ese organismo va a tender a generar problemas que pueden traducirse en determinada enfermedad. Eso es la enfermedad, la disrupción del estado homeostático. ¿Correcto? Sencillo, ¿no? Muy bien. Todo esto, obviamente, como terminé la frase que estaba iniciando aquí, estos procesos, estas células, estas barreras, estos tejidos, estos órganos preservan o intentan preservar ese estado que está allá arriba, inmunidad. Vamos a hablar de él. ¿A qué hace referencia la inmunidad? Es una pregunta que suele sonar bastante. Bueno, la inmunidad es, de entrada, un estado de resistencia. Más que defensa, estás resistiendo acciones patógenas. Estás limitando, escúchame, estás limitando el daño que te puede generar este microorganismo, este virus, este agente patógeno. Eso es la inmunidad. Resistir, hacer frente a determinadas acciones negativas. De hecho, podemos ver esto de la inmunidad primero como un concepto y luego como una acción. La inmunidad se puede traducir en concepto y acción. Vamos por partes. Si estamos hablando de la inmunidad como concepto, creo que es muy sencillo entenderlo, ¿no? Es precisamente lo que dice ahí, ese estado de resistencia. Sin embargo, si hablamos de inmunidad como concepto, tenemos que considerar dos variables importantes. La inmunidad puede ser natural o adquirida. ¿Qué? Sencillo. Repito, la inmunidad como concepto puede ser natural o puede ser adquirida. Esto claramente lo sabes muy bien. ¿En qué escenarios la inmunidad es natural? Cuando no es inducida por el hombre, ¿no? A ver otra vez, Ana. Cuando no es inducida por el hombre, por ejemplo, a través de las vacunas. No, eso es natural, querida. Mm. ¿Cuándo la inmunidad es ¿En natural? la leche materna? O sea, me está dando ejemplos, pero yo quiero saber cuándo la inmunidad es natural. Mena, por favor. En el ambiente, por ejemplo, cuando han dicho últimamente que es sano acercar a los bebés a los perros, porque cierta parte los ayuda Bueno, depende del perro, ¿no? Ujú. Ok, más o menos, se me están yendo por la vertiente. A ver, Ivette, ¿cuándo la inmunidad es natural? Cuando te has expuesto a alguna enfermedad y, bueno, por ejemplo, en el caso de la varicela, que en algún momento se te expone a esa enfermedad y luego crea cierta resistencia. Absolutamente no, querida. Mariana, dame la definición. Pues siento que es natural cuando pues empezamos a generar todos estos es que ahí en los nodos linfáticos se van generando estas cositas como que son los núcleos que cuando el bebé está, o sea, cuando no ha adquirido ninguna infección, no existen, pero cuando ya adquiere una infección se empiezan a formar. Es que no me acuerdo cómo se llaman esas estructuras, creo que son los nódulos linfáticos, no me A ver, acuerdo. se me están queriendo echar a correr antes de caminar, tranquilos todos. La inmunidad es natural cuando naces con ella. Son estas barreras físicas, son este sistema del complemento, son estas mucosas, como dijo su compañera, son estos anticuerpos brindados por la madre. Tú naces con ella, no la desarrollas con previo aviso, ¿me explico? Ese es el estado de inmunidad natural. Si lo quieres entender más fácil, piénsalo. Inmunidad natural, la piel, las mucosas, el sistema del complemento. Algo que mal definido, vamos a verlo más adelante, muchas veces llegan a definir como no específico. Si estamos hablando de inmunidad natural, estamos hablando de inmunidad innata. Ojo, la inmunidad natural conduce o está plenamente relacionada a la inmunidad innata, con la que naces. Dime, Edson. No, nada más quería comentar que, pues sí, efectivamente, como dice usted,
encontramos, o bueno, se puede llamar como inmunidad innata, inmunidad inespecífica o inmunidad natural. Nada Exacto, más. exacto. Justamente así, si te cuesta trabajo imaginártelo, inmunidad natural, la innata. Vamos. Las primeras defensas que tienes, cuando apenas te avientan al ruedo, con lo que las herramientas, con lo que te puedes defender, luego que sales, eso es inmunidad innata, es inmunidad natural. ¿Se entiende? Si ya entendieron eso, es claramente fácil entender inmunidad. Ahora el otro tipo de inmunidad que justamente les platicaba, la inmunidad adquirida. ¿Qué es la inmunidad adquirida? Digo, si el nombre no fuera lo suficientemente, ¿no? Suficientemente deducible, ¿qué es inmunidad adquirida, Guillermo? ¿Mm? La adquirida. Ah, te entendí cuando naces. Bien, entonces es correcto. Más que cuando no naces con ella, es cuando la desarrollas. Cuando te sometes, cuando vaya, te expones, es la palabra que busco, a determinada enfermedad y con base en esto generas anticuerpos, generas memoria inmunológica, estás volviéndote inmune con base en exponerte a las enfermedades. Justamente lo que dice su compañero, los que comen tierra, los que no sé tan sano sea eso, pero obviamente no. Los que comen tierra, los que juegan con el perro, no es que sea sano, pero están desarrollando ciertas herramientas de inmunidad que lo llevan a desarrollar una inmunidad adaptativa. Es correcto, David. Inmunidad adaptativa. La adquirida es la adaptativa. ¿Te cuesta trabajo entenderle? Anticuerpos. Básicamente es eso, los anticuerpos de memoria. Cuando adquieres la inmunidad por previa exposición. ¿Se entiende? Muy sencillo, ¿no? Muy bien. Eso como concepto. Repito, inmunidad como concepto o es natural o es adquirida. O si lo quieres ver desde otra vertiente, o es innata o es adaptativa. ¿Se entiende? Son como sinónimos, si lo quieres ver. Ahora, si lo tomamos como acción, la inmunidad es la respuesta frente a los estímulos. La inmunidad como acción es la respuesta que tienes en contra de ese estímulo patogénico, de ese estímulo que irrumpe, que transgrede tu estado homeostático. Y ese estímulo que irrumpe, profe, que me transgrede, que me afecta, ¿cómo se llama? Antígeno. Estímulo antigénico. Un antígeno es eso que reconoce el sistema. Ah, profe, un antígeno es eso que reconoce el sistema inmune y genera una respuesta. No. ¿Qué? Aguanta, ahorita vamos a ir poco a poco. El antígeno es reconocido por el sistema inmune. Hasta ahí quiero que lo tengas en cuenta. Si lo despierta o no, o se inicia la cascada de señalización en respuesta a esto, ahorita lo platicamos. No quiera correr antes de caminar. ¿Vale? ¿Vamos bien? Dime, ¿Podrías Torres. repetir, por favor, cómo se definía la inmunidad como acción? La inmunidad como acción es la respuesta que tienes en contra de este estímulo. Esta respuesta que generalmente es específica, bueno, por la respuesta no, ya específico en específico no vamos a ver. Es la respuesta en contra de este estímulo. Microorganismo, bacteria, virus, algunas sustancias ahí medio intensas. Ajá. El estrés también, por Sí, ejemplo. gracias. Pero bueno, vamos por partes. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces. Continuemos entonces. Desde entonces podemos identificar con base en esto que el cuerpo o que el organismo está diseñado con base en diferentes herramientas, diferentes moléculas, procesos, órganos, células, biomoléculas. Bueno, hay un concepto muy amplio al respecto para defenderse de estímulos que sean capaces de transgredir al cuerpo, como lo dije hace unos escasos minutos. ¿Cuáles son estos estímulos que pueden transgredir o que pueden eh, ser pauta para que el sistema inmune comience a funcionar? Pues tenemos muchos. Ahí tienes un par. Bacterias, hongos, toxinas, virus, parásitos,
sustancias químicas e inclusive el estrés son estímulos que afectan al sistema. Algunos, son la inmensa mayoría, lo suben, lo activan, e inclusive otros estímulos son capaces de, un concepto que vamos a ver más adelante, inmunosuprimir. Porque la afectación, la respuesta del sistema inmune a veces es a la alta, una sobreactivación o una disminución de sus funciones. Vamos a verlo en el camino, no te estreses. Pero obviamente quiero que te des cuenta de que las toxinas, los virus, los parásitos, el estrés, los químicos, las bacterias, los hongos, un montón de cosas son consideradas precisamente este factor que va a terminar teniendo una incidencia en el sistema inmune, que va a terminar o despertándolo o inclusive suprimiéndolo. Ojo ahí. Depende de la táctica del organismo. Muchos organismos no son tontos. Saben que la mejor oportunidad que tienen de preservar o de subsistir en el huésped, si lo quieres ver así, pues es no matándolo o no es subiendo su sistema inmune, es bajándolo un poquito, pero vamos parte por parte, no vamos a emocionarnos todavía. Es importante, realmente es representativo, profe, que yo esté en esta materia, o sea, para mi carrera es fundamental la inmunología, absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Por qué es tan importante la inmunología en medicina? Bueno, motivos podemos enlistar muchísimos. ¿Para qué no te estreses en escribirlos? Solamente quiero que veas. Digo, si te faltaba motivación para que la inmunología cobrara importancia para ti, aquí tienes un par. Si entiendes inmunología, eres capaz de mejorar el estado de defensa de individuos afectados. ¿Y qué se traduce eso? Curarlo. Evalúas mecanismos de respuesta, eres capaz de entender que estos mecanismos, o vamos a ser, mejor dicho, capaces de entender cómo estos mecanismos de respuesta responden, aunque suene redundante, a un gran factor genético. Vamos a estudiar las bases de la reacción antígeno-anticuerpo. Tienes que entender que la respuesta inmune lo es todo para saber este proceso de trasplantes. Tienes que entender que los procesos inmunopatológicos son muy importantes y son enfermedades que lamentablemente están creciendo mucho en el nivel de incidencia, en el porcentaje de incidencia en la población. La respuesta inmune es la base de la vacunación. Digo, está súper de moda ahorita los anticuerpos y que la vacuna moderna y que es el vector viral y que es el virus atenuado y que si los anticuerpos neutralizantes. Y apuesto que sabe como tus allegados saben que estudias medicina, seguramente te preguntan, oye, mijo, ¿y la vacuna qué tan buena es? ¿Me puedo poner 2 dosis? ¿Me puedo poner 3 dosis? ¿Es un chip? No. Obviamente ya tienes herramientas para contestar eso y vas a tener aún más. Cuando lleguemos, no digo de una vez porque no te voy a mencionar, pero cuando lleguemos a inmunopatologías vamos a ver mucho de vacunas y vamos a ver mucho de virus, porque malditos desgraciados nos han encerrado mucho tiempo, sí, pero son absolutamente increíbles esos entidades biológicas no vivas. Pero bueno, solamente para que te dieras una idea de lo importante que resulta ser. Vamos a empezar con unos cuantos conceptos y a la par vamos a empezar con algunos datos históricos muy relevantes. Ojo, obviamente me quedé corto en muchos de estos escenarios. Hablar de personajes importantes en el desarrollo de la inmunología es hablar de una lista muy larga y muy extensa de personas que han tenido injerencia o que han tenido participación en establecer los conceptos más fundamentales que hoy en día tenemos en cuenta en esta materia. También se van a dar cuenta que no respeté muchas veces los años, o sea, están como revueltos. Bueno, no es que te voy a preguntar las exámenes. A veces no recuerdas si comiste ayer y te voy a preguntar en qué año. Los años no son tan importantes, pero sí el personaje y lo que descubrió. Entonces vamos por partes. El detonante siempre, y esto es, la historia lo respalda, el detonante siempre de entender o de progresar en el conocimiento con respecto al sistema inmune y cómo prolongar el estado de salud, siempre ha sido cuando las personas se encuentran en peligro. Siempre. Si no me crees, pues date cuenta cuando las personas o el mundo en general había invertido tanto en ciencia y tanto en medicina y tanto en genética, sino ahora que estamos en medio de, bueno, ya casi en la salida de una pandemia. Entonces, es normal entender que gran parte de los descubrimientos más importantes son este empuje tan importante de la inmunología sucedía en escenarios adversos.
Los escenarios adversos, precisamente en su enorme mayoría, han sido pandemias. Desde la lejana Atenas, pasando por la gripe española, pasando por la peste negra, llegando al virus del SIDA, pasando por las nuevas que es el SARS, el MERS, el ébola, la influenza, el COVID. Venga, eso realmente ha sido como el detonante de los mayores grados de descubrimiento. ¿Por qué empiezo con esto? Porque justamente el primer personaje que vamos a platicar tuvo una muy importante participación en el entendimiento, bueno, pseudo entendimiento, porque digamos que agarró la idea, pero obviamente no tiene las herramientas para dilucidarlas a como la tenemos actualmente. Fue precisamente en la primer gran pandemia de la humanidad. Ojo, no es seguramente no fue la primera, pero pues debido a que sí tenemos como reporte de algunos escritos, le conocemos como la primera. Así que estos escenarios pandémicos no son nuevos. ¿No? Soy la generación que vivió una pandemia, cállate, no es cierto. Ha habido un montón de generaciones que han vivido pandemias. En este punto vamos a hablar de la primera gran pandemia y el personaje que va a ser nuestro punto de arranque para estas referencias históricas. 430 antes de Cristo, antigua Grecia. ¿Qué tenemos? Como siempre pasa con las artes y las ciencias y la filosofía, el primer personaje que tuvo una cierta aproximación con conceptos inmunológicos fue un general que también resultó ser historiador, que se llamó Tucídides. Ahí lo ves. Tucídides, profe, Tucídides. Este señor, obviamente, lo que escribió en aquel lejano 430 antes de Cristo fue la eventual muerte de muchas personas en Grecia, como te dije, con la primera gran pandemia. De hecho, desconocemos con certeza qué fue lo que los mató. No sabemos si fue un virus, una bacteria, pero el punto es que murieron muchas personas. No tenemos una certeza plena. ¿Qué fue lo que dijo Tucídides para considerarlo como una influencia en el campo de la inmunología? Aquellos que se curaron de la enfermedad, cito, obviamente no son sus palabras exactas, pero es lo que se reporta, aquellos que se curaron de la enfermedad, la plaga, en este caso, pueden cuidar a los enfermos porque ellos no van a contraer la enfermedad por segunda ocasión. Te lo leo de nuevo. Aquellos que se curaron de la enfermedad pueden cuidar a los enfermos porque ellos no van a contraer la enfermedad por segunda ocasión. Ok. Analiza la frase. Pudo ser viruela, no estamos tan seguros. ¿No? Lo suponemos. Pero regresemos a la frase. ¿Qué tan cierta o qué tan falsa o qué tan aproximada es la frase que dijo Tucídides? ¿Y qué está describiendo a grosso modo? Quiero que me lo razones. ¿Quieres volverlo a leer? Ok. Aquellos que se curaron de la enfermedad pueden cuidar a los enfermos porque ellos no van a contraer la enfermedad por segunda ocasión. Vas, Guillermo. ¿Qué tan bien o qué tan mal está? Definitivo. Muy bien. Desarrollando anticuerpos. Ok. Justamente. De hecho, Guillermo tiene toda la razón. Tucídides puso las bases de la inmunidad adquirida, ¿te das cuenta? En el 430 antes de Cristo, maldita sea, hace mucho tiempo. Ahora, Zaira. ¿Estás ahí, Zaira? Sí, dígame. Zaira, Zaira, Zaira. ¿En qué punto está mal? ¿En qué punto de esta frase dices, no, espérate, Tucídides, es lo que te faltó? Estás mal pensando eso. Ahí están.
Dime en qué punto está mal. Mm, que no la pueden volver a tener por segunda ocasión. ¿Está mal eso? Ay, bueno, no sé si me escuché. Explícate. Bueno, Sí. puede ser ¿Por qué eso está porque mal a eso? veces pues no de, porque a veces depende del tipo, bueno, del virus o de lo que sea que se hayan infectado y del tiempo al que hayan estado expuestos o del tipo de inmunidad que generen, más bien, o sea, de la memoria. A ver, Em, espérame, no te revuelvas, Aira, no te entonces, revuelvas. pues no se dio. Contéstame esto, contéstame esto. ¿Se van a enfermar, sí o no? ¿La van a volver a contraer, sí o no? Sí, Absolutamente sí. sí. Entonces, ahí está el error de tu tiroides. Claro que la van a volver a contraer. El punto es que ya no los va a hacer tan agresiva. Ya inclusive podrán sobrevivir a la infección. Ahí se equivocó Tucídides en pensar que ya no la contraía. Claro que la contraía, pero la resolvían mejor. Es como este conflicto que tiene la sociedad ahorita pensando que con la vacuna, exacto, ya me curé. No, mijo, no te curaste. Ajá. Ya estás listo para posibles infecciones posteriores resolverla mejor. Te puedes volver a infectar las veces que quieras. Por eso no están bien las caguamas banqueteras. Todavía no aguanten. Ni los besos de tres. No, espérense, contrólense. Todavía no. Ajá. Yo sé que sufres, Mariano, pero bueno. Dime, Reyes, ¿qué pasó? Bueno, es que es una pregunta más como acerca de eso, porque, por Dime. ejemplo, yo creo que depende, bueno, es pregunta, ¿no? Depende del virus, ¿no? Porque, por ejemplo, la varicela se puede llegar a contraer más veces, sin embargo, no es como muy frecuente. O sea, como que no en muchos casos te da 2 veces, solo en algunos cuerpos, pero esa es como mi pregunta. ¿Hay como algunas veces en las que se Es que, puede dar más de una vez o así? Es que es eso que es aquí como nos que lo... estaríamos metiendo con conceptos que todavía no vamos a tocar, Reyes, como el hecho de básicamente cercar una enfermedad por el desarrollo de una inmunidad general poblacional, eso de inmunidad de rebaño y ese show. O sea, tiene sentido lo que estás diciendo, pero todavía no lo vamos a explicar. Aguántame un momentito, ¿va? O Ok, sea, pero de que gracias. te infectas, ¿eh? O sea, solamente que a veces erradicamos enfermedades y pensamos que ya no te van a volver a dar porque ya las restringimos demasiado. Pero con esto de los antivacunas de ahorita, pues ya volvieron. Pero bueno, no se me adelanten, eso lo veremos irremediablemente. Vamos a dejar a Tucídides. Gracias, Tucídides, por tu enorme colaboración. Vamos a brincarnos unos muchos años después, hacia 1401 y 1500. ¿A dónde nos estamos yendo, profe? A Oriente, China, Turquía, en donde en estos lejanos ayeres, estas personas de China y Turquía ya combatían a lo que la PROCE serían la enfermedad que situaría el desarrollo particular de vacunas. ¿Cuáles? Viruela. La viruela. Exacto, la viruela. Lo que hacían estas personas era pues, literalmente inhalar el polvo, o así, el polvillo que se generaba de las pústulas de los enfermos. ¿Qué, profe? Inhalaban este polvito, así como una línea. Ajá. Profesor, Ajá. creo que Mande. también decían que se insertaba en cortadas que tenían, ¿no? Como que Ah, las eso es hacían un polvo y injerto. también se las ponían. Es, es correcto, pero los injertos fueron más desarrollados por el próximo personaje. Aguántame tantito. Resulta y resalta entonces que estas personas, el hecho de estar ahí, pues básicamente inhalando lo que a la postre serían células muertas, células atenuadas o células que tenían el virus ya atenuado, pues desarrollaban precisamente inmunidad y ese proceso tan famoso en China y Turquía se llamó variolación. Sé que la variolación consistió, profe, en China y Turquía, en ajenos lejanos ayeres, en inhalar particularmente el polvo de pústulas de personas infectadas para desarrollar inmunidad. Es correcto. O sea que desde aquellos lejanos ayeres ya tenían como manera de interpretar el sistema inmune, ciertamente. Ahora, justamente que su compañera menciona esto de los injertos y este show, precisamente el siguiente personaje fue, inclusive muchos catalogan que muy injusta la historia con esta señorita, bueno, con la dama que sigue,
Porque si todo el mundo sabemos que las vacunas sucedieron por Jenner y que Jenner fue como el padre precisamente de este tipo de cuestiones de vacunación que ha salvado millones y millones y millones de vidas a lo largo del tiempo, pues en realidad quien tuvo la idea y quien empezó a jugarle a eso fue esta señorita de aquí, Lady Mary Wortley Montagu. Para los cuates, Lady Mary. Esta señorita, en aquellos lejanos ayeres de 1718, y poniendo atención en esas costumbres que se generaban particularmente en Turquía de los procesos de variolación, pues intentó trasladar estos procesos de desarrollo de inmunidad hacia particularmente Inglaterra, si no mal recuerdo. Estaba casada con, creo, el cónsul de Constantinopla en Inglaterra. No, detalles que no importan. El punto es que esta señorita, en aquellos lejanos ayeres, intentó implementar estos procesos de variolación como un proceso que generara inmunidad, pero ahora precisamente en Inglaterra. No la escucharon mucho, aunque sí muchas personas lograron atreverse a desarrollar o intentar estos procesos para generar precisamente la inmunidad que ella había observado que era una costumbre en Turquía y en China. Logró hacerlo, la gente no le hacía tanto caso, un montón de incertidumbres, y dijo, bueno, ¿cómo demuestro que esto es seguro? Pues vente, mija, y a su hija, órale, toma. ¿No? Y la niña se volvió inmune, porque los hijos son para experimentar, todo el mundo sabemos eso, ¿no? Y si es el primero, pues más. Sí. Pero bueno, sí, no nos metamos en esas ideas, solamente quiero que reconozcan a esta señorita como un partícipe fundamental también en trasladar este escenario de inmunidad a un lugar que a la postre y el detonante de las vacunas, porque generó cierta influencia no reconocida, pero existente, en este señor de aquí. Bueno, antes de eso, perdón. Digamos con esto de la viruela, porque ahorita te das cuenta que la viruela, precisamente en esos ayeres, pues sí estaba cobrando la vida de muchas personas. Estamos hablando por ahí del siglo XVIII en Europa, en donde mataba a muchas personas, unas 400,000 personas fallecidas, ahorita ya no se dan a tantas porque somos millones, ¿no? Pero 400,000 en aquellos tiempos sí era una cantidad representativa. Tenía un 60% de tasa de mortalidad. O sea, el 60% de las personas que les daba se morían. Tenías un 80% de morbilidad, o de mortalidad, mejor dicho, si eras un infante. Si eras un niño y te enfermabas de viruela, 80% seguro que te mueres. Bueno, ya, la superé. O sea, me enfermé, pero no me morí. No morí, pero sobreviví. No, no es así. Me enfermé, pero sobreviví. Ya todo está bien. No, porque un tercio de la población que terminaba por no morir, mejor dicho, se quedaba ciega. Porque siempre viene este factor de las consecuencias después de la exposición. Después, cuando lleguemos al COVID, hablaremos de eso, porque es profundamente interesante. Aquellas personas que se me infectaron y se curaron, no estoy diciendo y esperemos que no sea el escenario, pero se sigue investigando las consecuencias de la infección. El desgaste a nivel tejido pulmonar, el desgaste a nivel inclusive tejido hepático, la posible influencia para el desarrollo de algunas enfermedades oportunistas. Venga, es un rollo bien, bien, bien interesante. Ajá. De hecho, sí, me invitaron precisamente a escribir un artículo con respecto a este factor del COVID y el desarrollo de enfermedades emergentes después de la exposición. Si me queda chido y me lo publican, se los paso para que lo leamos y digamos qué show, ¿no? Bien. No es por presumir, no estoy presumiendo, ¿ok? Pero pues, está chido pensar que precisamente algo que vamos a ver, pues voy a tener que investigarlo yo también, porque también es tarea, no te creas que no. Ahora sí, Edward Jenner, 1790. Nada más y nada menos que el padre de las vacunas. Ojo, no le debemos las vacunas a él. Bueno, sí la tecnología o las herramientas, o mejor dicho, la dinámica de obtenerlas. Hoy estábamos en una línea temporal, pero él implementó esta idea per se de las vacunas de un nivel más general y más reconocido, por supuesto, como te dije hace rato. ¿Qué sucedió con Jenner, médico inglés, que se atrevió a experimentar en este campo? Bueno, de nuevo, aquí
Lo que hizo, lo que podemos mencionar fue que mejoró la técnica de variolación. Lo que ya había hecho China y Turquía, esto que había implementado también Lady Mary con el uso de injertos, por ejemplo, él lo mejoró un poquito en el contexto de, ¿sabes qué? Ya no es el injerto, ya es el líquido el que te voy a administrar, ya suena más a vacuna, ¿estás de acuerdo? Lo que sucedió en aquellos lejanos ayeres es que se dio cuenta Jenner, seguramente tú ya sabes la historia, que quizás la leíste alguna vez, que también la viruela estaba pegando muy fuerte en aquellos ayeres. Sin embargo, se dio cuenta de un apartado muy interesante que de hecho se lo dijo una señor, bueno, sí, en ese tiempo eran principalmente mujeres las que ordeñaban a las vacas, que le dijo, sabes que yo ahora me voy a enfermar de viruela porque ya contraje viruela de las vacas. Y eso tenía sentido. O sea, vamos a ponerlo en contexto, ¿ok? Lo que sucedía es que estas personas que ordeñaban a las vacas se exponían precisamente a viruela de vacas que se llama cowpox virus, justamente aquí está, el CPXB, eso significa cowpox virus. Ajá. Les daban algunas pústulas en las manos, pero cuando se exponían a viruela humana, sí, se enfermaban absolutamente, temperatura, dolor de cabeza, migraña, vómitos, pero ellos no se morían. Habían sido inmunizadas por el virus de la viruela de las vacas. No confundir, ¿eh? El virus de la viruela de las vacas en este punto era el que inmunizaba a las personas en contra del virus de la viruela de los humanos. ¿Me explico? No quiero que pienses que a la vaca del humano le daba la misma viruela. No. El virus de la viruela de las vacas, repito, inmunizaba a estas personas en contra del virus de la viruela humana. El virus de la viruela humana se llama smallpox. Ajá. Entonces, si lo quieres ver así, el virus, el CPXB, estaba generando inmunidad en contra del virus de smallpox, que era el humano. Y estas señoritas no se morían. Ah, o sea, el smallpox es el virus de la viruela, propia humana. Era, porque como esto del proceso de evolución de los virus, este show, lo desplazó el de la vaccinia. El virus de la vaccinia ahora es el responsable de la viruela, que por suerte y antes de que los antivacunas llegaran, pues estaba casi erradicado. No critiquemos a las personas todas. ¿Qué hizo Jenner? Dijo, ¿sabes qué? Tiene sentido lo que dice esta mujer. Vamos a intentar. Jeringuita, toma el líquido de la pústula de una de las manitas de una de esas señoras que horneaban las vaquitas y dice, pues tráiganme un niño, ¿no? Los niños son para eso. Y también a un niño de 8 años que se llamaba James Phipps. Toma, ahí te va el virus. Ajá. ¿Cuál es el punto? Que este virus de entrada ya estaba atenuado, un concepto importante. El niño recibe el virus de una persona, ya no, o sea, de una persona directamente, genera inmunidad y después, obviamente, al someterse a un contagio de virus humano, adivina qué, el niño sobrevive. Y todo el mundo dice, me lleva el carajo, Jenner, eres un genio. Obvio no, no lo hicieron. De hecho, Jenner tuvo que inyectar a un montón de personas y aún así no lo creían, y tuvo que meterse con más niños y aún así no le creían. De hecho, el Comité como de Salud de Inglaterra decía, iba en contra de Jenner con esto porque decía que como te estabas inmunizando con virus de viruela vacuna, te ibas a volver una vaca. Sí, así como suena, ¿eh? O sea, estabas por volverte una vaca. Hazme el jodido favor, ¿no? Pero, en fin. No voy a decir nada. Si aquí en este tiempo pensamos que Melissa te quita el líquido de la rodilla, pues no, es como lo mismo, ¿no? Cada quien en su tiempo se mata solo. Cuando realmente Jenner cobró una importancia bastante ya grande en este efecto de la vacunación fue gracias a Napoleón Bonaparte. Napoleón le dijo a Jenner, ¿sabes qué? Vacúname a mis tropas. Y, oh, sí, las tropas se hicieron bastante fuertes. Hasta que pues, Napoleón cometió algunos pecados y todo se fue al carajo, ¿no? Todos sabemos que el chaparrito te picó. Pero, en fin, esto no es historia, así que vamos a dejar a Napoleón tranquilo. Ese es el precepto importante que quiero que tengan en cuenta. Aquí uno que vamos a regresar a él inevitablemente, la atenuación.
Cuando veamos vacunas y cuando veamos virus, sabrás que en eso se basa particularmente una vacuna, en la atenuación de un virus o en la administración de ciertas partículas que te permiten generar anticuerpos en contra de estas determinantes antigénicas. ¿Qué carajo dijo el profe? No te estreses. Lo vemos después. Y hablamos la generación de inmunidad como una técnica a través de estas inyeccioncitas que aplicó Jenner fueron la pauta para la creación de vacunas. Aunque, repito, no fue Jenner el que dijo, ten tu vacuna. Pues este señor de aquí, en 1885. ¿Quién es ese señor? Pasteur. ¿Quién es ese Luis señor? Pasteur. Ah, gracias a Dios, exacto, Louis Pasteur, o Pasteur, como le quieras decir, ¿no? Louis Pasteur recapitula estos estudios, recapitula estas técnicas utilizadas por Jenner y empieza a estudiar primero en modelos de animales. Particularmente estuvo estudiando con cepas de cólera en gallinas. Y se dio cuenta que más o menos bajo el mismo esquema de Jenner, de estar tomando virus atenuados, administrándolas a las gallinitas, desarrollaban inmunidad y dijo, ¿sabes qué? Esto funciona, esto se llama vacuna, en honor a Jenner y a las vacas. Si alguna vez te preguntaste por qué se llama vacuna y dijiste, pues quizás tiene que ver con vacas, no, es absurdo, no, no es absurdo, se llama vacuna por las vacas. De hecho, hasta la vaca que enfermó a la chica que estaba ordeñando los famosos, se llamaba Blossom. ¿Qué? O sea, ¿reconocen a la vaca? Sí, sí, sí. Blossom fue la vaquita que infectó a la señorita y después se generó toda esta bonita historia. Pero bueno, no les voy a preguntar el nombre de la vaca, obviamente, así que mejor regresemos a la presentación. Ya después, obviamente, basándose en esos estudios y brincando del modelo del cólera, Pasteur se aventó al modelo de la rabia, una enfermedad que en aquellos tiempos también era muy, muy fuerte. Y también se basó en este estado de atenuación de la cepa viral. Lo que hizo este personaje de manera muy interesante fue hacer que el virus empezara a perder virulencia, exponiéndolo a ciertos medios de cultivo y una cantidad determinada de oxígeno. Pero bueno, precisamente el virus de la rabia perdía virulencia y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo demuestro que esto es real? ¿Cómo demuestro que mis estatutos, mis tratados desde Jenner funcionan? Pásenme un niño, claro, pásenme un niño. Y sí, otra vez, a José Mestre, un niñito, toma virus de la rabia. ¿Adivina qué? El niño entonces tiene inmunidad en contra de este. Y entonces ya empezaron a respetar la idea de las vacunas. Por Dios. O sea, el niño entonces después sobrevivió a una exposición al virus completo, ¿sí? Y de hecho la historia cuenta que inclusive se volvió portero del museo de Pasteur. No, no importa. Perdón por emocionarme por datos históricos, pero está chistoso saber. Listo. ¿Ya terminamos con Pasteur, profe? No, ya que termina. Esto está muy feo. Aquí no me acuerdo del año, pero empezamos a hablar de Bombering y Kitasato. Estos dos personajes también son profundamente importantes en el contexto de la inmunología. Von Behring y Shisaburo Kitasato. Quizás el segundo te suene, porque de hecho un matraz se llama Kitasato. ¿Alguna vez te preguntaste, este señor anduvo ahí metiendo la cuchara? ¿Por qué Von Behring y Kitasato resultan importantes? Bueno, de entrada, estaban estudiando ellos difteria. No confundir, la difteria no es un virus. ¿Qué es la difteria? Si no es un virus, ¿es? Bacteria. ¿Bacteria? No, bacteria es correcto. Esto de la difteria, si se acuerdan, es una infección bacteriana que generalmente ataca mucosas, ataca membranas mucosas del nariz y la garganta. Resulta ser grave. De hecho, si te enfermas de difteria, regularmente no te va muy bien. Si estás como inmunosuprimido, mal alimentado, pero esa es la difteria, una toxina bacteriana, o mejor dicho, una infección bacteriana que ataca membranas en mucosas y nariz y garganta. Yo van a preguntar algo, perdón. Dime, Mariana. ¿Lo puede escribir? ¿Difteria?
Sí, no sé cómo se escribe. ¿Cómo crees, Marita? Es que no entiendo cómo lo dice. Difteria. Difteria. Sí, gracias. No fuera acá. Digo, no me entiendes a mí, pero sí le entiendes a Bad Bunny, es el maldito colmo. Pero bueno, en fin. Bueno, es correcto, muy bien. ¿Ok? Acuérdense entonces, infección bacteriana eh, que afecta a membranas mucosas de nariz y garganta, resulta ser un tanto agresiva bajo ciertos estatutos. Y estos señores empezaron a estudiar este show. A ver, ahorita las declaraciones de amor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estas personas ya no estaban manejando propiamente la idea de Jenner, ni de, más para acá, de Pasteur, de estar jugando con las cepas. Ellos dijeron, vamos a administrar suero de organismos infectados. ¿Cómo? Ajá. Un organismo que tiene difteria, obtienes, obtienes la sangre, separas el suero y ese suero lo mandas a otro organismo. ¿Genera inmunidad? Es la pregunta. ¿Sí o no? Repito mi escenario. Un organismo inmunizado con difteria, recuperas la sangre, separas el suero y lo mandas a otro organismo. ¿Ese otro organismo genera inmunidad? ¿Sí o no? Me extraña que lo duden. ¿Genera inmunidad o no? Sí. Sí. 100%. Estás generando antisueros. Estás transportando anticuerpos. Estás descubriendo esta fracción en la sangre que tiene ya anticuerpos que van a ayudar al otro organismo a resolver una infección. ¿Te das cuenta? De ahí el suero antidifterico. No, 100%. Y el antitetánico también. Salió de su idea. Ellos demostraron un punto muy importante. Demostraron que la inmunidad también viaja en la sangre, en una fracción de la sangre. Demostraron que la inmunidad también es humoral. La inmunidad humoral. Que en este escenario entonces es la inmunidad que se define o que se traslapa o que se traduce en anticuerpos. Tenemos dos tipos de inmunidad, lo veremos cuando empecemos con INAT. Tenemos la inmunidad celular y tenemos la inmunidad humoral. La celular se representa más por fagocitos como los macrófagos, un poquito de neutrófilos, ¿sabes? Eosinófilos, por ejemplo, pero lo humoral, ahora sí es más específica, lo humoral se traduce en sustancias que viajan en tu sangre para evitar que te enfermes, sustancias que de hecho son glicoproteínas que se llaman Inmunoglobulina. es correcto, o anticuerpos. Lo que estaba trasladando ese suero, que traslada ese suero al organismo, al otro organismo receptor, son anticuerpos. Oh, por Dios, es correcto. Anticuerpos neutralizantes. Cuando empecemos a ver un poquito de virus, te vas a... Porque, de hecho, antes de las vacunas, se intentó utilizar anticuerpos neutralizantes para combatir el COVID. Y, de hecho, más o menos funcionaba. Aunque te metías con eso de si se parecía el individuo al otro y el posible rechazo, pero tiene sentido realmente. Es el punto de partida de los sueros antihistérico y antitetánico. ¿Te de acuerdo? Profe, ya me mareó la historia, ¿ya terminamos? No, mi estimado, todavía no terminamos, todavía faltan un par de personas. No son tantas, no se estresen. Después de Bomber y Kikitasato, vamos con Robert. Profe, en 1882, Robert Koch entabla algo que a la postre sería fundamento para extender un poquito del esquema de inmunidad, que se llaman los postulados de Koch. De hecho, Koch trabajó con un organismo que en honor a él le decimos el bacilo de Koch. ¿Con qué trabajó Koch? Con el antrax. No, espérate, no. ¿Con qué trabajó Koch? Con el bacilo de la tuberculosis.
Ah, o sea que el bacilo de Koch es la tuberculosis. ¿Es correcto? ¿De acuerdo? Estos postulados sí necesito que los pongas en cuenta. Son súper básicos y súper sencillos, pero spoiler alert, son de examen. Entonces ponle atención a cada uno. Escúchame y vamos siguiéndolo uno por uno sin que te confundas, no pasa nada. Entonces, precisamente Koch, estudiando el bacilo de tuberculosis, entabla los postulados de Koch, que lo que dicen es en qué momento sabemos que un organismo es el inmediatamente responsable de una enfermedad. Escúchame con esto. ¿Cómo sé que no fue el clima? ¿Cómo sé que no fue lo que comió aunado al clima? ¿Cómo sé que, cómo sabemos que justamente ese microorganismo, que específicamente ese bacilo, en este contexto o el que quieras estudiar, es el responsable del desarrollo de la enfermedad? Eso lo sabes con base en los postulados de Koch. Están ahí. Que conforme los leamos te vas a dar cuenta que terminan siendo muy básicos, pero que en ese tiempo, pues obviamente tuvieron como su hype bastante fuerte. Postulado número 1. El agente, en este caso patógeno, debe estar presente en cada caso de la enfermedad. Cada individuo que identifiques que tiene esa enfermedad siempre tiene que o debe de tener ese agente presente de entrada. Así cerramos el círculo. A, B, C, D, E, F, G, que son individuos que tienen la enfermedad, todos tienen el mismo agente patógeno en ellos. Vamos bien, cumplimos el primer postulado de Koch. Postulado número 2. Ya que los identificaste, ¿qué vas a hacer? Vamos a aislarlos. Lo aíslas del huésped y lo pones a crecer in vitro. En tubitos, en placas. Eso se refiere in vitro. Identificaste el individuo, vamos a sacar el agente patógeno y vamos a ponerlo a crecer in vitro. Ese es el 2. Ese es el instructivo número 2, el paso número 2. Número 3. Ya que hiciste eso, ya que aislaste este agente patógeno, ¿qué corresponde hacer? Tómalo y pónselo en un huésped sano. Qué cruel. No, tiene sentido, escucha. Tómalo y pónselo en un huésped sano. Si ese huésped sano, se enferma de la misma enfermedad que el individuo A, ya está cercano, ya sabes que el responsable es ese agente patógeno. Ok. Punto número 4. Ese individuo que acabo de enfermar yo con lo que acabo de hacer, de tomar ese parásito in vitro y poner, o no, ese organismo in vitro y ponérselo para enfermarlo, vas a volverlo a aislar. ¿Es el mismo desde el inicio? ¿Es el mismo que el del inicio, perdón? Sí, ya. El responsable de tu enfermedad es precisa y exclusivamente ese agente patógeno. Esos son los postulados de Koch. Repito, en este punto nos suenan súper obvios, pero para Koch fue un adelanto muy importante. Así se acercaron muchas enfermedades, dejando de lado posibles aspectos que estuvieran ahí como convergiendo o afectando el desarrollo. Sabíamos que entonces que la tuberculosis era el causal principal y único del desarrollo de esta terrible. ¿Queda claro? Es sencillo, ¿no? Sé que suenan a mucho, pero nada más hace el caminito. Ok. Lo tengo, lo aíslo, lo pongo, se genera postulados de Koch. ¿Sí? ¿Ya se cansaron? Oiga, profe, una preguntota. Dime, Jorge. Y este cuate poco, bueno, no toma en cuenta algunos factores externos que pudieran afectar Claro. ese experimento que, no sé, bueno, sí, básicamente que afectaran totalmente todo lo que estaba haciendo. Que dijera, bueno, es que Sí, esto se quizás parece a estos, pero tal vez porque estas personas viven en tal región y es lo que predominaba más, ¿no? Por ejemplo. Es correcto, sí, ¿No? definitivamente fue algo que tuvo en mente, pero que después, digamos, ya vino a como acercar muchas investigaciones.
Obviamente esto tiene claros efectos con la alimentación, con la zona geográfica, pero venga, digamos que aquí nada más estamos dando como el arranque y ya después el perfeccionamiento fue tocado, quizás no tanto por él, pero por los que seguían. Dudo mucho que no haya considerado, ¿sabes? Pero pues digamos que los postulados de Koch de inicio funcionan bajo ese esquema. Si quisieras implementarlo, tú en este momento tú tendrás que aplicar la zona geográfica, un poquito el enfoque genético, la alimentación, hasta el grupo sanguíneo. Hay muchas cosas que ya intervienen en esto, pero por ahora nada más es puro arranque. ¿Va? Bien, pues. Ya sé que están cansados, tienen una cara de derrotados horribles. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es historia, carajo? Ahorita que regresemos a la segunda sesión ya son conceptos, maldición. Pero bueno, ya casi terminamos. Nos faltan 2 personajes y son rápidos y les doy su receso de unos 20 minutitos y regresamos a terminar la clase, ¿va? Vámonos a el 83 con Mechnikov. ¿Quién? Mechnikov. En mi particular punto de vista, obviamente, bajo mi opinión exclusiva y porque, pues, digamos que el posgrado lo saqué estudiando las células que este señor descubrió, Mechnikov fue la persona, el científico, que identificó las células fagocíticas, que en este momento llamamos macrófagos particular, demostrando entonces que sí, hay un fuerte componente humoral en la entidad, que son los anticuerpos, pero no dejes de ver el componente de la inmunidad celular, esa primera barrera que acabamos de decir. Si te das cuenta, sí, los anticuerpos son la hostia y fijan y están muy chidos, pero siempre hay algo que los precede, esa primera barrera de defensa, y precisamente Mesnico lo encontró con los macrófagos. Del modelo fagocítico de las células cuando engullen una bacteria o cuando engullen un componente que pudiera generar daño, bueno, se lo debemos a Mesnico. Mesnico fue el que encontró y delucidó este efecto precede en las células con su capacidad fagocítica. Gracias, Mesnikov, rifadote. Y ya los últimos 3 personajes, para que no se claven en el drama, Paul Ehrlich, Karl Landsteiner y Elvin Kabat. 90, 930. Repito, el año no es lo importante, sino el personaje en realidad. Kabat fue muy importante porque este señor fue el que determinó particularmente la estructura de los anticuerpos. ¿Qué? Sí. Elvin Kabat dijo, ¿sabes qué? Este anticuerpo, vamos a denominarlo gamma globulina, más que su estructura, perdón, definió esta identidad de los anticuerpos como gamma globulinas. Acá le vemos el hecho de decir, ese anticuerpo es una gamma globulina. Ah, no fue de estructura, perdón, me confundí en ese apartado. Kabat separa esa fracción ubicada en el suelo y dice, eso que confiere inmunidad es una gamma globulina. Ya le pone nombre químico incluso. Kabat. Paul Ehrlich, de hecho antes de que ya separaran esa fracción, Ehrlich ya había dilucidado un punto muy importante en esto de los anticuerpos, que es lo que denominamos como la teoría de la cadena lateral. ¿La qué? La teoría de la cadena lateral. ¿A alguno de ustedes les suena eso? Aquí te suena la teoría de la cadena lateral. No te preocupes si no tienes la definición perfecta. Lo vamos a ver irremediablemente, pero quizás tengas indicio. Ernesto, más o menos, ¿a qué te suena? ¿Podría ser la cadena lateral que tienen las proteínas? Cerca. Mariana, es la cadena lateral que está más o menos. Sí, están hablando químicamente y tienes razón, pero en realidad la teoría de la cadena lateral tiene más que ver con cómo los anticuerpos entran a la membrana de las células. En qué región y cómo se meten o cómo se anclan en la membrana de las células B. No te preocupes, lo vamos a definir muy bien cuando veamos células B, porque la teoría de la cadena lateral está compleja, está pesada, maldita mi teoría, sí, pero ahorita no te estés por eso.
vamos a llegar irremediablemente. No. Ajá. Y luego tenemos a alguien que si no lo celebras, si no lo conoces, date un tiro y date debajo de la carrera, por favor. Karl Landstein, a quien le debemos la clasificación de los grupos sanguíneos. Esta pregunta me encanta hacerla. Mar Dávila. Primero, me da gusto verte. Quiero que lo sepas. Segundo, ¿qué cosas tiene que ver el grupo sanguíneo con la inmunología? ¿No son cosas Porque diferentes? ¿En qué se relaciona? el grupo sanguíneo tiene que ver en cuanto a la composición de la sangre también. Se encuentran algunos glóbulos blancos en su composición. O sea, no, me está destrozando el corazón, Mar, quiero que lo sepas. Bueno, Cuando estuvimos en bioquímica, yo te dije que en qué punto analizábamos el grupo sanguíneo y en qué se relacionaba con los anticuerpos, ¿te acuerdas? En el sistema ABO, cuando lo vimos. Exacto, querida. El sistema ABO no es más que el reconocimiento de partículas en la superficie de los glóbulos rojos usando anticuerpos. Así sabemos que eres A, B, o AB. Sí, el antígeno H. Exacto, también. ¿De qué se componía el antígeno H, Mariana? Ni idea, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? El antígeno H, ¿de qué se componía? Mariana Martínez. No. ¿Y dónde quedó la glucosamina? ¿Dónde quedó la fucosa? ¿Dónde quedó la galactosa? ¿Dónde quedaron esas? Eso es diferencia, ¿no? ¿Te acuerdan que ese es, bueno, esto ya es paréntesis, no tienen que aprenderlo todos. Seguramente lo vieron en bioquímica, de hecho. Dayan nos va a salvar. A ver, Dayan. Bienvenida, Dayan, visita. Dime, ¿cuál es la estructura del antígeno H? Eran 12, bueno, N-acetilglucosamina, fucosa, N-acetilglucosamina, y la última era la que determinaba el grupo sanguíneo, ¿no? Exacto, si era o glucosamina, o era galactosa, o no había, o de plano no hay antígeno. ¿Te acuerdan de eso? Bueno, seguramente lo vieron en bioquímica, no quiero perdón por el paréntesis, no por la promoción, ¿no? Pero el punto es que Landsteiner descubrió esto de los grupos sanguíneos precisamente usando anticuerpos, sabiendo que estas moléculas presentes en los glóbulos rojos, que no son más que carbohidratos en su mayoría, azúcares, para ponerlo en contexto, pues básicamente el reconocimiento de los anticuerpos hacia estos azúcares en la superficie de los eritrocitos, sabemos que tú eres A, B, AB o de plano eres O, basándose en anticuerpos, basándose en, obviamente, la proteína más importante de la inmunidad tumoral, la inmunoglobulina. Y listo, ahora sí. Con esto le ponemos pausa al apartado histórico, levantamos las manos hacia el Señor, las tenemos levantadas. Sí, ya. No más personajes. Obviamente me salté muchos y le espero que se me perdone en el cielo de la inmunología, pero estos son los que quiero que más o menos domines. Obviamente, me imagino que quieren... Doctor, disculpe. De las preguntas que hizo, ¿va a venir alguna en el examen quizá? Lo del grupo sanguíneo, no. No lo voy a pedir. No, pero de los personajes sí. Pues más que me digas en qué se basó su estudio, quiero que me catalogues, qué hizo Koch, qué hizo Pasteur, qué hizo Jenner, o sea, como que sepas en qué contribuyó, es lo más importante al fin de cuentas. Muy bien. Sí, gracias. Hay que les contara la historia fue por personas, exactamente, pero si se les quedó algo está mejor. Okay. Me basta para fines prácticos que sepan más o menos. Mande, Mariana. ¿Qué dijo que era la teoría de la cadena lateral? ¿A grandes rasgos? El anclaje de los anticuerpos en la superficie de células B. Entre otras cosas que veremos después. Sí, gracias. A grosso modo, ya después lo perfeccionamos. ¿No? Ya después vas a soñar con la región FC. Un montón de cosas raritas. ¿Vamos bien?
Bien, entonces imagino que quieren su receso, la Vox Populi quiere descansar un poquito, quieren ir a cenar algo rápido. Bueno, no sé si cenen tan temprano. Entonces, para que su cerebro se despeje tantito y no les cause aberración verme tanto tiempo, ¿no? Vamos a dar que les gusta unos 20 minutos. 20 minutos, ve, come algo, levanta, estira las piernas. Nos vemos a las 6:50 para la última parte de la clase, que ya van a ser conceptos, ya no es historia, es que ya vamos a mencionar cosas que tienes que tener aquí, mira, frescas. ¿Va? Arre, vámonos. Los veo en 20 minutos, chicos. Yo hasta las 7, ya se tienes, no vengas, man. Pero bueno, dale, ahorita nos vemos, chicos. 20 minutitos, descansen. Bueno, estírense tantito. Ahorita les seguimos. Va que va, profe.